Profesor Oscar Caram, a quien saludamos como cada miércoles aquí en el espacio. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Yo bienvenido y a ustedes muchas gracias por recibirme una vez más. Bueno. Disculpen la intromisión, pero se me escapó. No podía. Es un hombre de radio. Sí, ya se me radio. Es una incontinencia verbal que uno tiene cuando aparecen ciertos disparadores. No pude evitar decir Negrelón. Negrelón era un restaurante muy famoso. Fue un restaurante muy famoso en Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No sé, cuando llegue a tu edad veré. Pero, sí, yo te cuento. Vení, pibe, yo te cuento. Hay que preguntarle a Roberto. Roberto tiene memoria. Sí, yo no soy de Buenos Aires, ¿viste? Pero además. Nosotros somos más patagónicos, ¿no? Está todo pero sí, recuerdo que sí, que era famoso. Bueno, gracias una vez más por recibirme. Bueno, Oscar, estamos... ¿Qué tema? ¿Qué temita? ¿Qué tema? Vamos a ver, porque esta relación, Oscar, el profe de historia, recordamos, o le contamos a la gente, siempre pasado y presente, siempre esta ligazón, este puente de tener nuestra memoria. Y bueno, ¿qué nos va pasando? Indudablemente, estas horas, estamos a muy pocas horas de la segunda vuelta del balotaje del domingo, y lo habíamos ligado ya, habíamos quedado pactados la semana pasada, de hacer una recorrida, en principio, de lo que tiene que ver con actos eleccionarios de nuestro país, un poco de la historia, cómo se ha ido eligiendo los representantes en nuestra Argentina. Y hay un tema, bueno, por estas horas sobrevuela, ya lo ha impuesto en principio en agenda Javier Milei de La Libertad Avanza, con la posibilidad, o sea, la fórmula Milei-Villarruel, la posibilidad de fraude, o ya se están agitando desde hace algunos días esta posibilidad de el fraude electoral. Hay quizá también bastante desconocimiento con relación a cómo se lleva adelante una elección, qué es el comando electoral, los veedores internacionales. Hay una serie de cuestiones, ¿no?, que entran en juego. Y por estas horas, lo que se está previniendo, en este caso ya desde el sector de la Unión por la Patria, es la posibilidad de que se haga una cierta maniobra de no proveer de boletas suficientes, en este caso a La Libertad Avanza, para ver qué pasaría el día de la elección. Sí, más que probabilidad, que ya está, claro, es una certeza, sí, porque ya pasó. Y ya dijeron que no van a entregar hasta el día de los comicios. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Pero ¿cómo vamos a recordar qué pasa, por ejemplo, el tema de las boletas? ¿Cómo es que llegan el día de la elección? Digamos, la provisión de boletas para el acto electoral tiene que ser provista por los partidos políticos o agrupaciones o alianzas. Ellos son los que la tienen que entregar a la justicia electoral para que a través de los distintos mecanismos esas boletas lleguen a cada una de las más de 104.000 mesas que va a haber en la Argentina el próximo domingo. Para ello, el Estado les paga, les transfiere dinero por adelantado para que impriman un equivalente a casi 3 padrones, o sea, 2 padrones y medio. Es decir, se habla de 90 millones de boletas aproximadamente. Con lo cual no deberían faltar nunca boletas, porque cada mesa, como sabemos, como máximo, esto se da sobre todo en lugares más populosos, como puede ser municipios del Gran Buenos Aires, en Buenos Aires, hay 350 votantes por padrón. Vos estabas el otro día en una mesa. ¿Cuántos había? ¿Cuántos había en el padrón? El padrón era por mesa. Y 200 y largos, casi 300. Bien. Sí, una mesa de la escuela 318. Bueno, entonces, cada partido se tiene que encargar de la impresión de las boletas con el dinero público, dinero aportado por el Estado. No por el partido. Y entregar esas boletas en tiempo y forma. ¿Qué significa tiempo y forma? Con la debida antelación y al mismo tiempo entregadas en forma medianamente prolija, en fajos, que sea fácilmente contable y verificable que esa cantidad sea, ¿no? La Libertad Avanza no cumplió con ninguna de las dos cosas, ni el tiempo ni la forma. Es decir, porque entrega una cantidad muy inferior a las boletas que debía presentar, alrededor de 1/3 de lo que debía presentar, y al mismo tiempo las entrega de una manera absolutamente desprolija, desordenada, en bolsas de consorcio. Entregaron. Bolsas de consorcio con las boletas sueltas adentro, con lo cual la gente de la justicia electoral tuvo que tomarse el laburo de contarlas. De empezar a contarlas.
Porque después la justicia electoral, recordamos, esto va incluido en la urna cuando se abre la urna. Exactamente. O sea, cuando se abre el comicio. Exactamente. Viene adentro de la urna. Están las boletas dentro de la urna. Sí. Es decir, cuando uno va al acto electoral, están las actas, está todo el instrumental que necesitan las autoridades de mesa, incluidas las boletas. Claro, lo decimos porque por ahí mucha gente va a votar, ya ha empezado el día, claro, y ya están dispuestas en el cuarto oscuro. Bien, pero bueno. Así vienen. Exactamente. En resumidas cuentas, lo que esta gente ha hecho es entregar una cantidad muy inferior a las boletas requeridas. En algunas mesas, por ejemplo, haciendo el cálculo por porción, estamos hablando sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que, voy a utilizar un término muy trillado, es la madre de todas las batallas, digamos, ¿no? Ahí hay un porcentaje muy altísimo grande del electorado nacional, es decisivo de qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso ya lo sabemos. En algunas mesas, por ejemplo, de los 350 votantes que debiera haber por cada mesa, entregaron 70 boletas. Claro. Y para algunos municipios, hay 4 municipios de la provincia de Buenos Aires para los cuales no presentaron ninguna boleta. Esto que ha hecho la justicia electoral, Alejo Ramos Padilla como principal responsable de la justicia electoral bonaerense, poner en conocimiento público de que estaba sucediendo esto. Y esto justo salta a la luz horas antes del debate presidencial del domingo pasado. Entonces, cuando entran a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para el debate, dirigentes de La Libertad Avanza, referentes, gente cercana a Javier Milei, los periodistas le preguntaban, todos decían cosas distintas. ¿Por qué faltaban boletas? Claro, no, las boletas entregaron? están. Nosotros entregamos las boletas que consideramos, el número que nosotros consideramos que es el correcto. Así, o sea, nosotros consideramos que es el correcto. No, la ley dice que las boletas están. Y finalmente, el apoderado, general Garza, me escapa el nombre, lo que dice oficialmente es que el resto de las boletas lo van a proporcionar los fiscales generales o los fiscales de cada mesa, cosa bastante difícil de pensar, porque eso implica una operatoria y una logística gigantesca que no sabemos, nadie sabe ciencia cierta si La Libertad Avanza está en condiciones de hacer. Claro. Encima, de contar ese día con todas las boletas y todos los fiscales que la puedan distribuir. Exactamente. El apoyo de Juntos por el Cambio sabemos que implicaba el tema del aporte de fiscales, fundamentalmente, de la fiscalización. Y ahí hay un conflicto, no está claro. No está claro ni de un lado ni del otro y sigue sin estar claro hasta qué punto va a llegar ese apoyo. ¿Pondrá Juntos por el Cambio todo el apoyo necesario para que en todas las mesas electorales, las más de 104.000 que hay en el país, estén boletas de La Libertad Avanza? Lo que uno lleva a pensar es, a ver, ¿a qué lleva esto? Y uno lo engancha con las últimas declaraciones de Javier Milei, sobre todo en ese reportaje imperdible que le hace Jaime Bailey, y que se ha de echar el peruano. Menciona la probabilidad de fraude. Que es un Oppenheimer, es una especie de Oppenheimer sudaca, digamos, Bailey. Bailey. Obviamente que todo el reportaje es tirarle centros a la cabeza en el punto del penal, decirle cosas que Milei ni siquiera estaba diciendo, como por ejemplo, si él podía confiar en un escrutinio que lo hace la Cámpora y Máximo Kirchner. Claro, que es eso lo dijo Bailey. Lo dijo el periodista. Lo dijo el periodista. Y lo tomó, dijo, ajá. Entonces el otro le dice, hubo fraude. Entonces el otro le dijo, hubo grandes irregularidades, o sea, refiriéndose al comicio del 22 de octubre, sobre la cual ellos no presentaron la más mínima denuncia. No hubo ningún tipo de denuncia. La más mínima denuncia. O sea, hay como crear un clima que se junta con esto que están haciendo. ¿Qué es lo que uno piensa? A ver, van a faltar boletas muy posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Nos robaron las boletas, o no hay boletas. Entonces va a haber una enorme cantidad de posibilidades, una altísima chance de que se intente empiojar la legitimidad del comicio. ¿Sí? Porque esto, a ver, hagamos composición del lugar. Llegas a una mesa, cuarto oscuro, las boletas de La Libertad Avanza, por ahí se terminaron. Va a salir el ciudadano o la ciudadana a decir, faltan boletas. Claro. Desde las autoridades de mesa, que ya colocaron todas las que había, va a decir, nosotros no tenemos más. No hay ningún fiscal, quizá haya un fiscal general de la escuela, probablemente,
aquí se le va a requerir boletas y por ahí llegará un momento que no hay más boletas, no tengo más. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con ese ciudadano? Es una buena pregunta. ¿Y qué pasa allí? Es Eso una sí buena se pregunta. interior, Claro. no van a tener fiscales en todas las... Es muy probable que Es no muy tengan, pero aunque probable. tengan un fiscal Ahora, por la pregunta escuela. es, con un sistema electoral fuerte como tiene la República Argentina, porque la verdad que no ha habido en otras elecciones denuncias de fraudes, por ahí alguna irregularidad en algunas Que mesas. siempre pasa, Los claramente, que alguna. aquellos que cubrimos las elecciones hace más de 30 años y que incluso hemos estado adentro Tal cual. de un aula cuando O se en hace el escrutinio. escrutinio, Tal cual. sabemos que es dificilísimo meter una boleta Tal cual. o de cometer algún fraude, porque hay Tal un cual. montón de gente que pertenece a los partidos que es la que está encargada cual. justamente de controlar. Claro. ¿Cómo es posible que la justicia electoral de nuestro país no tome medidas con esto a tan pocas horas del... O Por sea, que eso- lo intime a Es que Javier la Milei y la decir, usted tiene intimación que traer las boletas está. acá, La señor. intimación- No puede hacer lo que quiere. Claro, la intimación ya está. El tema está que ellos siguen sosteniendo de que ellos van a entregar boletas, o las boletas que entregaron son para el inicio del comicio. Y a medida que avance el comicio, ellos van a ir reponiendo las boletas. Esto es lo que oficialmente dijo el apoderado. Pero como bien decís vos, Yamila, acá hay una cuestión histórica, una tradición histórica en la Argentina, sobre todo desde el 83 para acá, que es la legitimidad, la limpieza y la transparencia del acto eleccionario, más allá de irregularidades que puede haber habido. Nunca nadie seriamente plantó una denuncia concreta sobre posibilidad de fraude. Y es un poco lo que vos decís, digamos, ¿qué es lo que ha pasado históricamente en Argentina? ¿Y por qué este fantasma del fraude, Sí. que no solamente siempre da vuelta y sobrevuela, es una cuestión latinoamericana en general? Recordemos, ha habido escandalosos casos en las elecciones en México, por ejemplo. Hasta la última ganó Andrés Manuel López Obrador, las anteriores hubo fraudes escandalosos, pero alevosos, digamos. Hay países en los cuales hay como una naturalización del fraude, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si uno piensa en la Argentina, ¿de dónde nos viene este temor al fraude? Nos viene sobre todo de lo que sucedió en la Argentina en los años 30, en la llamada década infame, uno de cuyos aspectos por los cuales se lo calificó de década infame fue justamente por la manipulación de los actos electorales. Uno era el tema corrupción, otro era la manera en que los gobiernos conservadores, sucesivos gobiernos conservadores argentinos, entregaban el patrimonio y la capacidad de decisión al capital británico, ¿no? Recordemos el negocio de las carnes, Sí, el pacto Roca-Runciman, etcétera, etcétera. Pero un aspecto central de esa infamia de la década infame fue la sistemática utilización del fraude electoral, gracias a lo cual se sostuvieron en el poder todos esos años. Estamos hablando después del golpe del 30, el gobierno Del 30, de Agustín P. Justo. Y Uriburu, otros. Justo. Claro. Bien. Justo gana las elecciones, ahí no podemos hablar de fraude en el sentido estricto de la palabra, en esa elección del fin del año 31, porque finalmente la Unión Cívica Radical decide no presentarse. Hay como es como que no les hizo falta el tema del fraude, digamos, de alguna manera. Pero en las sucesivas elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el que era un maestro para eso fue el gobernador Fresco, un gobernador famoso. Sí, tristemente gobernador tristemente célebre por muchos motivos. Sí. Esto sería de los más inocentes, pero que era una verdadera mafia, que el tipo controlaba las elecciones con todo tipo de trapisonda, robo de urnas, cambio de actas electorales, una mafia atrás. Voto de muertos, voto de muertos, famoso voto de muertos, claro. Voto de muertos, todo sí. tipo de recursos. Sí. Hay libros escritos enteros donde relatan que uno, si no hubiera sido tan dramático, da para reírse. La metodología que se usaba, la prepotencia, poner la pistola arriba de la mesa donde se produce el escrutinio, llegar votantes que uno sabía que ellos sabían que iban a votar en contra de ellos, y decir, vos ya votaste, mejor andate. Claro, no, es tremendo. A punto tal, digamos, bueno, el más escandaloso fue del año 37, julio de 1937, cuando se produce la elección, luego del periodo de 6 años del gobierno de Justo Roca, y ahí se presenta la concordancia, que es esta especie de alianza conservadora, con los candidatos Ortiz y Castillo. Los radicales,
ante la convicción de que no iba a haber fraude, se presentan. Y se presenta Marcelo T. de Alvear, que ya había sido presidente del 22 al 28, con Mosca, que después va a ser el candidato de la Unión Democrática. Claro, con Radical, Tamburini. Claro, radicales antipersonalistas, sí. que se llamaba. Bueno, o sea, no irigoyenistas. Exactamente. Bueno, hay salvo 4 provincias o 4 distritos, que fue la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, y se me escapa otro más. En todas fue un fraude sistemático. Y el fraude sobre todo consistió en que llegaban los telegramas y las actas al correo. En el correo los cambiaban. Ajá. Y esas actas cambiadas iban a la justicia electoral, donde se realizaba el conteo. Los radicales protestaron, pero bueno, agua y ajo, a llorar a la iglesia. Sí. Hasta tal punto fue esto tan escandaloso que irónicamente se le llamó fraude patriótico. Claro. Y quedó en nuestra historia esa idea del fraude patriótico. O sea que había que hacer fraude para defender a la patria. Tremendo. Una cosa así, ¿no? Una ironía gigantesca, bien argenta. Con el profe Oscar Carama aquí, pasado y presente, historia y nuestra actualidad. Y con, estábamos haciendo este repaso de la época de fraudes concretos en Argentina, ¿no? Sí. Recordemos, Roberto, que uno de los principales argumentos de los golpistas del 43, que alguna vez hemos hablado acá, el ejército centralmente, uno de los argumentos era terminar con el fraude electoral, porque además en las elecciones que se estaban anunciando, recordemos, golpes del año 43, y las próximas elecciones se tenían que realizar y en breve, y el candidato conservador iba a ser Robustiano Patrón Costas, un oligarca connotado de la provincia de Salta, para el cual era obvio que iba a haber otra vez una tropelía semejante. Y vos fíjate, el golpe del 43 termina de alguna manera con esta tradición, porque ya para el año 46, la elección de febrero del 46 que Perón le gana a la Unión Democrática, el gobierno de Farrell, el gobierno de facto de Farrell, pone el ejército a custodiar el comicio, cosa que antes no ocurría. Entonces ahí ya aparece una presencia muy fuerte por parte del Estado como para garantizar que no hubiera. Y de hecho, la elección del 46 no hay ninguna denuncia de fraude, nadie reclama nada. Es decir, a posteriores sabemos lo que pasó, cae Perón, hay una sucesión de gobiernos producto de dictaduras militares, de golpes militares o gobiernos civiles fuertemente condicionados. Estamos hablando de Frondizi y Ilia, ¿no? 2 gobiernos civiles elegidos con el peronismo proscripto y derrocados por gobiernos por dictaduras militares. Cuando termina la última dictadura militar, la dictadura terrorista del 76 al 83, a partir de ahí el sistema electoral muestra en la Argentina una solidez, como bien decía Yamil antes, muestra una solidez que nadie puede negar. Porque además en nuestro ADN, en el ADN de todos los partidos políticos, está ese recuerdo. Está ese recuerdo de cómo se consumaba el fraude en la Argentina contra partidos populares, la anulación lisa y llana de elecciones cuando a ellos no les gustaba el resultado. Ajá, exactamente. Ejemplo, gobierno de Frondizi, uno de los motivos del derrocamiento de Frondizi es la elección bonaerense en la que gana Andrés Framini en provincia de Buenos Aires. Peronista. Las Fuerzas Armadas lo presionan a Frondizi y se anula la elección. O sea, no nos gustó, me llevo la pelota. Claro. Al poquito tiempo lo derrocan, ¿no? Pero bueno, eso está en nuestra memoria histórica. Entonces, cuando hay una elección, cada partido, cada agrupación cuida muchísimo sus votos. No importa el porcentaje que pueda obtener, desde el mayoritario hasta el que saca menos del 3%. Entonces trata por todos los medios de fiscalizar, de controlar. Sí. Aclaremos acá porque todavía hay confusión respecto a esto. Una cosa es la autoridad de mesa, que es elegida por la justicia electoral, y otra cosa son los fiscales. Sí. Los fiscales los pone cada partido, cada agrupación que participa, y es absolutamente voluntario. Si yo quiero como partido poner un fiscal, entonces lo pongo, y si no lo pongo, no lo quiero poner, no lo pongo. Claro. Y está dentro de mis posibilidades. Entonces... Y hay, como decir así, buenamente un ejército de autoridades de mesa, que son ciudadanos, que son elegidos, entonces,
por qué siempre también la sospecha de que la Exactamente. autoridad de mesa vaya a favorecer a una lista. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, y ahí aparece el tema del robo de boleta, la rotura de boleta, pero bueno, nosotros tres, hemos estado muchas veces como fiscales o como autoridad de mesa, muchísimas veces, y sabemos que hay como un control mutuo, todos nos Totalmente. controlamos entre nosotros, Sí. es al menos en lo que se refiere a la mesa electoral, al escrutinio, es muy difícil que haya una cosa medio rara. Es prácticamente imposible que alguien meta puede haber alguna irregularidad, no cabe la menor duda que eso existe, pero que eso signifique y marque claramente un acto electoral, estamos muy lejos de eso. Una de las cosas que a mí, en las primeras veces que yo iba como fiscal, una cosa que a mí me decían eso, a los 15 minutos son todos amigos los fiscales. Sí. Además se ha dado eso, se da. Es así, hay un clima de camaradería. Y si alguno de los fiscales Sí, tiene sí. duda, le pregunta al otro. Sí. Sí. Hay colaboración. No importa que el otro Sí. sea del partido opuesto, no importa. Y eso se generó en el sistema electoral argentino y es muy sano que eso se haya generado. Ahora bien, ¿cuáles son los temores que aparecen ahora? Porque, a ver, Milei de alguna manera es una especie de continuación sudaca y de segunda marca de lo que ha pasado, por ejemplo, con Donald Trump en Estados Unidos, no reconociendo el resultado, tomando el Capitolio con Sí, todo un con ejército su de gente de desbandados y desacados, Sí. disfrazados, etcétera, etcétera. Jair Bolsonaro, cuando cae derrotado por Lula, ¿cuánto tardó en reconocer? No sé si finalmente reconoció la Creo derrota. que nunca reconoció. Creo que nunca reconoció No, la derrota. no. Y al mismo tiempo amenazó con un golpe de Estado, amenazó con, de hecho, tomaron parte del Parlamento en Sí. su momento, el Palacio del Planalto. De alguna manera hay como una especie de antecedente de los referentes que la ultraderecha argentina tiene, y lo dice expresamente que son sus referentes, como para pensar de que si el resultado del domingo no es el que ellos quieren, no es el que ellos esperan, intenten pudrirla. ¿Y de qué manera? Agitando el fraude. Nos robaron la elección. Acá hay una cosa notable, bueno, antes fuera de aire discutíamos, ¿cómo es posible que la justicia electoral no tenga, o no ¿Algún sabemos si las tiene o no, claro, mecanismos, herramientas suficientes como para decir, bueno, esto no puede pasar, tienen que entregar todas las boletas? Esta gente, a ver, es la primera vez que pasa esto, nunca pasó esto. Pero también en Argentina nunca pasaron muchas otras cosas. Y de alguna manera este sector, este partido, esta alianza, esto que se generó, que se llama La Libertad Avanza, que se presenta a elecciones, ha venido a romper con un montón de otras cosas, desde lo discursivo, desde lo formal, desde todo punto de vista, como para ser disruptivos en absolutamente todo, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a traer también a la gente esto, ¿no? Vamos a votarlo porque es el que rompe con todo. Exactamente. También han jugado con esto, ¿no? Exactamente. El tema de terminar con la casta. Bueno, no sería de extrañar que si el resultado es muy estrecho a favor del candidato oficialista, en este caso a favor de Sergio Massa, el tema de agitar el fantasma del fraude aparezca, pero ya lo están anunciando de alguna manera. Entonces creo que tenemos que estar atentas, todo el mundo, prestar atención a todo esto que viene pasando como antecedente, para después no sorprendernos y después no dar crédito fácilmente a cosas que se digan. Por ejemplo, cometieron fraude, hubo irregularidades. Bueno, pero ¿ustedes hicieron alguna denuncia? El otro día estuvo el titular de la Dirección Nacional Electoral, que lo conozco personalmente, a Marcos Schiavi, en la televisión pública, y él ratificó, nadie hizo ninguna denuncia. No el sistema es totalmente sólido, no hay manera de meter, pero al mismo tiempo, bueno, una cosa es la denuncia mediática, claro, y gritar y hablar y pronunciarse por las redes antisociales, como dice alguien muy bien, donde vos, claro, porque vos no das la cara. Y otra cosa es una presentación concreta. Acá se produjo esta irregularidad con esto. Denunciamos fraude en tales mesas, en tal. Nunca, no hubo nada de todo eso, ¿no? Entonces hay como una especie de alejamiento permanente de la realidad. Claro. En lo personal, obviamente que estoy muy preocupado, lo he manifestado acá públicamente por el resultado de las elecciones del domingo, obviamente por quién pueda ganar.
Dije acá públicamente que el voto en blanco no es una opción, es una salida individual para salvar la conciencia propia, pero desde el punto de vista social no tiene ningún peso, porque además los votos en blanco, recordemos, no se cuentan. En el porcentaje general solamente se cuentan los votos válidos positivos. O sea, si vos votás en blanco no existís, no incidís en nada. ¿Sí? Es casi como no ir a votar. Es como no ir a votar, exactamente. Y me parece que estamos ante una opción de hierro, ante la posibilidad de sostener este sistema que con todos sus errores, con todas sus falencias que podemos discutir y que espero tengamos la posibilidad de discutir todo el tiempo, de defenderlo, o que aparezca y asuma el gobierno una opción que no cree en la democracia, que no tiene la democracia como un valor y que puede venir por todos nuestros derechos, no solamente uno u otro sueltito. Y lo vienen diciendo y lo vienen anunciando. Y estemos atentos ante esta posibilidad, ¿no? del empiojamiento. Ahora, digo, si el resultado es suficientemente contundente, y la derrota de esta gente es suficientemente contundente, va a tener menos lugar para la queja. Claro, va a ser más difícil. Y va a ser mucho más difícil que puedan argumentar algo. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Nos encontramos la semana que viene. No voy a estar la semana que viene. Bueno. Podemos llegar a hablar por teléfono. Por teléfono. Lo podemos arreglar. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, suerte y voten bien.